Les felicito por estar esta mañana aquí con nosotros. Quiero contarles que nosotros no paramos, no porque sea 25 ni porque sea 1 de enero vamos a parar, no, porque todos los días desayunamos, todos los días comemos en lo natural, pues también todos los días comemos en lo espiritual. Así que yo los animo en el nombre del Señor. Han sido un grupo de hombres y mujeres muy fieles al Señor y el Señor está formando en nosotros esa madurez y es permanecer en su palabra. El apóstol Pablo en primera de la carta a los Corintios, en el capítulo 3 le está hablando a la iglesia sobre cómo es que se construye una iglesia y cómo es que una iglesia debe mostrar esa madurez, cómo una iglesia puede llegar a la madurez. Y está diciendo, mire, si vamos a edificar una iglesia, porque recuerde que Pablo primero habló del campo, ¿verdad? Habló de la siembra, habló de la semilla, habló de que unos siembran, otros recogen, pero ahora está hablando de un edificio. Y él dice, yo como perito arquitecto les digo cómo deben edificar y hablamos que primero se debe edificar sobre el fundamento adecuado. Eso fue lo que hablamos, que se debe edificar sobre el fundamento adecuado y no hay otro fundamento, ningún otro fundamento, sino el fundamento que es Cristo Jesús. Y la segunda cosa que hablamos fue que debemos sobreedificar con los materiales adecuados que usted puede escoger: heno, hojas, hojarasca, oro, plata o piedras preciosas. Y que cada uno de nosotros no podemos ni ministrar ni traer al Señor lo que nos sobra o la primer baratija que encontramos, que digámoslo así, el heno, la hoja y el hojarasca se encuentran en cualquier parte, pero el oro no. La plata no, las piedras preciosas no. Así que le damos al Señor lo mejor. Que el Señor, cuando habla en este pasaje y habla que la obra de cada uno será probada, si leemos el contexto, no está hablando de la obra de cada persona, está hablando de la obra en el Señor. ¿Cómo estamos haciendo nuestra obra en el Señor? Por eso dice, si bien se salvarán, también dice entonces que la obra de cada uno será probada, ¿verdad? Y muchos tendrán pérdida en cuanto a su obra. Muy bien, así que después de haber hecho ese pequeño resumen, vamos a mirar entonces la cuarta cosa que nos recomienda el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3, alabado el capítulo 1. Ok, no, vámonos al capítulo 3 y miremos algo interesante aquí que el Señor nos, perdón, capítulo 3, versículo 18 al versículo 20. Ahí estamos, continuamos en donde quedamos. Entonces dice, nadie se engañe a sí mismo. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18 al verso 20. Muy bien, para que nos ubiquemos, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Algunos miembros de la iglesia se quedan asombrados ante el hecho de que una iglesia local no se puede manejar de la manera que se maneja un negocio. Aunque hay personas que no conocen a Dios y dicen, eso es un negocio, pero déjeme decirle que la iglesia no se puede manejar como una empresa, como un negocio. No, no se puede manejar de esa manera. Ahora, eso no quiere decir que sigamos los buenos principios de la administración. Eso sí lo debemos de hacer. Pero realmente la operación es totalmente diferente. Y es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo no funciona para con la iglesia. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque está conformada por personas, la iglesia es espiritual, es un ente de Dios, le pertenece al Señor. El mundo depende de varias cosas. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, tiene una empresa, usted debería de pensar muchísimo en la publicidad, en la promoción. Entonces, cuando usted va a montar un negocio, pues tiene que hacer muy buena publicidad, muy buena promoción. Entonces usted promociona el producto, usted promociona la calidad, usted promociona el punto, usted promociona todas esas cosas. Usted, cuando tiene una empresa, un negocio, tiene que, lo que dice, darle un prestigio, ¿verdad? Usted tiene que mirar a ver cómo le da un nombre, un prestigio, que todo el mundo lo conozca, digan, vea, ese es el mejor lugar, ese es el mejor lugar. Y ojalá que usted consiga gente de influencia y gente de dinero y gente importante que le den estatus a su lugar. Bueno, la iglesia no depende de la promoción, ni tampoco de buscar una influencia, un prestigio, hombres importantes que yo pueda decir, no, es que mire, usted viera que fulano de tal va a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia tiene, bueno, etcétera, etcétera. Realmente la iglesia depende de otras cosas. Número uno, depende de la oración. Depende del fundamento que es Cristo y de quién la fundó, de quién la compró y de quién es el dueño. Así que la iglesia va a depender mucho de la oración. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo. Y contrario a cómo depende un negocio o una empresa en el mundo, esta depende de la humildad, del sacrificio, del servicio y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la iglesia que imita el mundo puede surgir durante el tiempo, tal vez, o durante un tiempo, y dar la impresión de éxito. Pero sabe, en la eternidad se puede llegar a convertir en cenizas. ¿Por qué? Porque vendrán los vientos. Y dice la Biblia que también la obra de cada uno será probada por fuego, y la que está levantada y formada en el fundamento, con los materiales correctos, con las intenciones correctas, dice, permanecerá. Así que la iglesia del libro de los Hechos no tenía ningún secreto de éxito, ¿no? No había algo guardado que pareciera ser tan importante. Es que la iglesia de los Hechos tenía algo. La fundó el Espíritu Santo.
Fue el Espíritu Santo la que levantó la iglesia y los hombres obedecían la voz del Señor. Inclusive la iglesia del libro de los Hechos no poseía ninguna propiedad. Yo no veo que lo primero que hizo la iglesia de los Hechos fue, y entonces compraron un terreno, hicieron un gran edificio y buscaron la manera donde parquear los camellos y los burros y donde tener... No, 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 yo no vi eso. Inclusive no tenían ni siquiera influencia en el gobierno. Era una iglesia perseguida. Carecían de tesoros. Pues inclusive Pedro dijo, no, no tengo ni oro ni plata, pero del que tengo le doy, que tenía al Espíritu Santo dentro de sí. Sus líderes no eran doctores en la palabra ni tenían unos grandes títulos. Sus líderes eran hombres comunes, sin ninguna educación especial. No habían ido a ninguna escuela tan reconocida. No tenían recursos de asistencia. No, invitaban celebridades a las sinagogas. Sin embargo, transformaron el mundo. Porque su dependencia era del Señor. El Espíritu Santo estaba allí, alabado el nombre de Dios. Dios tiene un plan específico para cada iglesia. Y nosotros como iglesias necesitamos preguntar al Señor, ¿cuál es su plan aquí? ¿Cuál es su propósito aquí? Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12 y verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mire lo que les dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, la buena voluntad. ¿Quieres tú, amada iglesia, amado hermano, que Dios produzca en nosotros su querer como el hacer? Pues ocupémonos de nuestra salvación. ¿Sabe? Cada pastor que está aquí, cada líder debe procurar tener la mente de Dios para obtener su sabiduría. Ese versículo 3 nos advierte que la sabiduría del hombre tan solo atrapa vanidad. Mire lo que dice ese verso 19, vuelva a leerlo. Capítulo 3, verso 19 de Primera de Corintios, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, perdón, él prende a los sabios en la astucia de ellos. En otras palabras, el Señor los avergüenza a sí mismos en su propia sabiduría. Queriéndose nacer iguales a Dios, dice la palabra del Señor, se volvieron necios. Así que el Señor los entregó a sus propias concupiscencias. Mire, el Señor conoce. El Salmo capítulo 94, el versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos del hombre que son vanidad. Mire, nosotros como iglesia debemos identificarnos con las necesidades del mundo. Sí, nos identificamos con las necesidades, pero no imitamos su sabiduría. Nosotros debemos depender, y también no solamente como iglesia, como padres, como hermanos, como hijos, como familia. Nuestra dependencia es el Señor, no es la sabiduría humana. Gloria a Dios por ella.
pero usted tiene ya todo lo que usted necesita. El Señor dice que todo nos lo ha entregado y todas esas bendiciones las ganó el Señor. Alabado el nombre de Dios, y todo está en los lugares celestiales para ti y para mí en Cristo Jesús. Y finalmente, mire por favor lo que dice el verso 21 al verso 23 del capítulo 3. Verso 21 al verso 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, en Cristo, alabado el nombre del Señor. Qué palabras tan impresionantes están aquí. Entonces, todo lo que hagamos debe tener algo importante, una motivación correcta. Y la motivación de todo lo que hagamos debe ser darle la gloria a Dios. Los miembros de la iglesia de Corinto o de Corintios estaban glorificando a los hombres y esto estaba mal. Ahora, déjeme aclarar esto un momentico. Usted debe darle honra a sus padres, a las personas que te comparten la palabra, amarlos, respetarlos, orar por ellos. La Biblia dice tenerlos en alta estima, pero no dependas de ellos, porque tu dependencia es de Dios. El que te dio ese padre, ese pastor, esa pastora, ese líder, fue el Señor. Así que tú alabas y honras al Señor y le das gracias por ese hombre, por esa mujer, por esa iglesia, por ese líder, por ese pastor, por ese maestro. ¿Sabe? Porque cuando no entendemos que tenemos que darle la gloria a Dios y se la damos a los hombres, ¿cierto? Entonces, pues vamos a caer en muchas dificultades. Esta iglesia estaba comparando a los hombres, terminó comparándolas. Y cuando empezó a comparar a los hombres, se empezó a dividir la iglesia, porque esas son acciones carnales. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 6. Muy bien, mira lo que dice. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que cité en las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa del otro. En otras palabras, no estén ustedes comparándonos. Usted como para decir, no, es que este hermano sí predica mejor que este otro. No, es que esta iglesia es mejor que esta otra. Tampoco, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y madurar, porque esos son actos carnales. Si hubiese estado buscando glorificar esa iglesia solamente a Dios, habría armonía, la iglesia estaría en armonía. Y como hablábamos ayer, el poder del acuerdo, de todos hablar un mismo idioma, de todos hablar la misma palabra, de todos estar de acuerdo. Eso es lo que hace el enemigo en cada familia, en cada iglesia. Divide. Pero nosotros, no tanto que estamos de acuerdo, Alejandra y yo,
No es que estar de acuerdo Alejandra y yo nos hace fuertes, no, es que Alejandra y yo estamos de acuerdo con el Señor. Pablo concluyó esto que les está diciendo a la iglesia, diciéndoles que cada creyente posee todas las cosas en Cristo Jesús. Cada uno de los siervos de Dios le pertenecen a cada creyente. Sea Pablo, sea Apolo, son del creyente. ¿Por qué? Porque cada predicador, cada pastor es un regalo de Dios para sus vidas. Ningún miembro puede decir, yo pertenezco a Pablo o a mí me gusta Pedro. Cada vez que le sirve al Señor, tiene que verlo, que todos son regalos de Dios. Cada uno. Quizá no podemos evitar de pronto tener preferencias personales en lo que se refiere a las formas de ministrar la palabra, pero no debemos permitir que esas preferencias personales se nos conviertan en prejuicios que lleven a la división. De hecho, ese predicador que a ti menos te gusta, posiblemente sea el que más necesitas. A ver, pastor, repítame eso que usted acaba de decir. Sí, posiblemente ese predicador que a ti menos te gusta sea el predicador que más necesites. Por eso no pueden menospreciar a ninguno. Todo es vuestro. El mundo, la vida, la muerte, las cosas presentes, las cosas de porvenir. En otras palabras, todos somos muy ricos en Cristo Jesús, porque todas las cosas le pertenecen a los creyentes. Entonces, si todo nos pertenece a todos, Alejandra no tiene más que yo, o tú no tienes más que yo tengo más que tú, ¿no? Porque todos somos ricos en el Señor, alabado el nombre de Dios, entonces no puede haber rivalidades ni competencia. Quitemos la mirada de los hombres, es lo que dice el apóstol Pablo. Mantengan los ojos puestos en Cristo, trabajen para Él, edificando la iglesia. Él dice, es que vosotros sois de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Él equilibra las cosas. ¿Por qué? Porque todos somos de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Yo tengo todo en Cristo Jesús, pero no debo descuidarme o utilizar esto de que todo lo tengo en Cristo Jesús como una libertad que ya no sería libertad, sino libertinaje para hacer lo que yo quiero en mi vida. No, utilicemos la libertad en Cristo como una bendición de Dios, pero también como una responsabilidad como cristianos. Necesitamos ambas cosas. Edificar una iglesia, pero siempre dependiendo del Señor. Una iglesia que más adelante no se vaya a convertir en cenizas. Así que debemos de orar por los ministros, por los pastores, por los líderes. Ore por ellos para que cuando ellos traigan el alimento sea un alimento sólido, sea un alimento que haga crecer y madurar a sus feligreses. Debemos sembrar la semilla en el campo, orar por el crecimiento. Debemos enterrar o minar los tesoros de la palabra de Dios y colocarlos en el corazón de los hombres hasta que sean un edificio sólido. Alabado el nombre del Señor. Pero recuerde, nuestra competencia viene del Señor. Nuestra competencia viene de Él. Ninguno es tan bueno para sembrar, solo Él. Ninguno para recoger, solo Él. Nuestra competencia viene del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este grupo de hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti.
Sí, amamos nuestros pastores, amamos nuestros líderes, amamos los que nos enseñan la palabra. Señor, pero yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de ti. Y Señor, tú eres mi refugio. Oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros líderes. Ayúdalos, dales palabra sólida para que sí mismo nos ayuden a edificar, Señor. Yo bendigo su vida, bendigo este comienzo de semana y que esta semana sea de mucha bendición para ustedes en todas las áreas de su vida. Gracias, Señor. Consagramos estos días para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Feliz semana.